mañana porque sí, se nos pasó. Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una conferencia muy interesante en la que después se revela que en efecto el presidente sí, eso hay que reconocerlo, hay que decirlo con todas sus letras, compartió un supuesto tuit de Carlos Loret de Mola, del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, cuando pues en realidad no fue de él, fue un tuit falso, algo que están pues revisando muchos compañeros independientes en los medios de comunicación, precisamente independientes electrónicos. Hoy el presidente López Obrador habló de cómo es que se sopilotea de la forma más desafortunada por parte del conservadurismo y la tendencia, la iniciativa es que pues que pierda, que pierda México para que pierda él, que le vaya mal a México para que le vaya mal a su gobierno. ¿No? Así de sencillo. Mire, todo comienza con un planteamiento interesante de Diego Cedillo, quien le pregunta al presidente López Obrador su opinión sobre la intención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer inconstitucional el decreto que permite la libre difusión de la consulta de revocación de mandato, algo que le planteamos aquí desde muy, muy temprano. El presidente dice que no sabía de este asunto a detalle, pero que sabe que el Congreso aprobó que los servidores públicos puedan hablar del tema y difundir la consulta el 10 de abril. Que si hubo de parte del Tribunal Electoral una prohibición, hay que ver qué efectos tiene, pero que la verdad es que ya todos saben que va a haber esta consulta, o la mayoría lo saben. Dice el presidente, tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con la democracia. Comentó que ayer hubo un referéndum en Uruguay para ver si se mantenían las leyes que están vigentes o se cancelaban. Y mire, que participó la gran mayoría del pueblo uruguayo y pues vamos, ellos deciden de esta forma. Cuestiona como por qué entonces no promueve el INE que participen para decidir si se mantiene o no un presidente o renuncia. Dice que hay que, pues vamos, no hay que tenerle miedo al pueblo, que hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata. Dice, por ejemplo, nosotros, así dice él, ¿no? Nosotros en el movimiento, cuando comenzamos, sabíamos que no íbamos a ganar a la primera, pero pues fuimos avanzando poco a poco. Aseguró que es muy lamentable que el INE no promueva esta consulta de revocación de mandato. De hecho, hasta pone una especie de imagen que le compartió su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, un cartelito del INE entre una serie de grafitis que yo también lo encontré verdaderamente confuso. No sé si tenga por ahí don David la imagen, ahí se le está poniendo en pantalla. En efecto, es un cartelito pues bien confuso, ¿no? Que hasta números trae y tontería y media, dice que con lupa apenas si se puede ver. Y dice, y lo peor de todo es que en los medios tradicionales no están difundiendo algo sobre la consulta. Dice que no lo pueden sancionar a él por hablar de esto, pues está haciendo un llamado a votar, no en un sentido u otro, sino a que la gente participe porque es su deber. Insiste con esto del cartelito. Dice que como es un mensajito muy confuso, hay que buscar este tipo de situaciones como lo hace Dora la Exploradora. Me llamó mucho la atención. Fue muy interesante lo que planteó el presidente López Obrador. En esto, pues dice y denuncia que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son muy parciales, que no actúan como demócratas y tienen una postura facciosa. Dice que están en contra de su gobierno y olvidan que son jueces, que por encima del interés personal o partidista, pues debe de estar el interés de la colectividad de la mayoría, la constitución y la democracia, algo que yo he planteado una y otra vez. No hay nada de malo en que nosotros como personas, puesto que corre sangre por nuestras venas, tengamos nuestras propias ideologías. Pero el INE, sus funcionarios, en el momento en el que ellos llegan a trabajar ahí en el INE, a servir, porque eso es lo que se supone que hacen, tienen que quitarse el sombrero del PAN o del PRI o del PRD o de Morena y actuar como árbitros imparciales. Es verdaderamente ridículo que pues se pongan a hacer este tipo de posturas y bloqueen incluso la consulta. Por mucho que Lorenzo Córdoba diga que la consulta va, la realidad es que la difusión ha sido pésima. La realidad es que
pues no van a ver las casillas necesarias, aunque ellos digan que es por presupuesto, cuando es un instituto que más financiamiento, que obtiene un financiamiento millonario, todo el mundo lo sabe. Así le digo, estas declaraciones vienen del presidente. A partir de eso, ya de ahí se fue a la situación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, Dijo que, por ejemplo, esta es una obra muy mal vista por razones politiqueras, porque los conservadores quieren que le vaya muy mal a México para que la gente se les voltee. Aseguró que son de lo más irracional y que, escuche esto, un pequeño burgués ofendido es como un fascista, pero que hay que tener paciencia, pues han estado padeciéndoles desde hace mucho tiempo. Y es cuando le digo, comparte algo que sí en efecto no ocurrió, es un tuit falso, eso no pasó, hay que ser muy claros con esto. El presidente López Obrador comentó que, por ejemplo, estuvo la campaña antes de que iniciara su gobierno de que se iba a ir el dólar a 35 pesos y hoy pues es una de las monedas más estables del mundo, que no se ha devaluado como no se veía en 20 años o más. Hasta ahí, todo bien. En efecto, si usted hace el comparativo de lo mucho que se disparó el dólar entre el sexenio de Felipe Calderón al sexenio de Enrique Peña Nieto, pues la diferencia es abismal. En este sexenio no se ha disparado, se ha reducido incluso en tiempos de la pandemia. En efecto, hubo problemáticas cambiarias, pero fue solamente por algún tiempo, regresó a sus niveles después de la crisis económica generada por la crisis sanitaria. Y hoy, en efecto, tiene niveles históricos no vistos en muchos años, en décadas. Eh, pero aquí es donde el presidente, le digo, compartió un tuit que pues no era cierto, ¿no? Ahí sí hay que ser honestos con la verdad. Dice que el economista Carlos Loret de Mola planteó en un tuit que se iba a disparar el cambio y que iba a comprar dolaritos. Y se burla el presidente, le dicen, no compró dólares, compró departamentos. Ese tuit que puso el presidente no es verdad, es un tuit falso, esa sí es la realidad. Y ya le están dando vuelo a la hilacha en las redes sociales de Loretito. Nuestro amigo Luis Felipe Vampipe salió a defender ahí a Loret. Dice que hasta estaba viendo un partido de fútbol. Loret dice, esto es falso, no es cierto, que no sé qué, porque me dicen, mire, eh, en efecto, él no escribió ese tweet, pero eso no le quita que es un pseudo periodista. Eso no le quita los montajes. Eso no le quita a Carlos Loret de Mola ser el pseudo periodista mejor conocido como los montajes por la serie de montajes que él ha implementado, que ha aceptado, por los que ha ofrecido disculpas. Algunas veces no los acepta, pero por los que ha ofrecido disculpas. Yo aquí diría, y seguramente seré atacado por este comentario, que pues una de cal por todas las que van de arena. Ya me imagino que en algún momento López Obrador hablará de esta pifia. No es verdad ese tuit, en efecto, pero yo le digo, pues una de cal por todas las que van de arena de Loretito, por todas las noticias falsas en las que ha incurrido en su carrera, si se le puede llamar periodística. Fíjese, el presidente decía sarcásticamente, el economista Loret de Mola. Ahí también hay que decir la verdad. Carlos Loret de Mola, por eso no es periodista, él estudió economía en el ITAM. Saliendo del ITAM, de inmediato lo aceptaron en un medio de comunicación que, si no me equivoco, era parte de los que detenta Ricardo Rocha. Y de ahí, inmediatamente pasó a Televisa, donde lo hicieron siendo muy joven. Esto no ocurre en el periodismo, por eso es que es muy cuestionable. Lo hicieron corresponsal de guerra y personalidad. Carlos Loret de Mola, eso sí no lo va a poder negar él, ¿no? Es el junior de un junior. Esa sí es la verdad, ¿no? O sea, él es el hijo de un junior, que es el hijo a su vez de un gobernador de Yucatán, ¿no? Imagínese usted. Loretito es, pues, nieto de Loretototototote, gobernador de Yucatán. Su padre es el hijo de este señor, ¿no? Otro junior, ambos son juniors. Que Rafael Loret de Mola, como junior que era, buscó pues su paso por la política, estuvo en algunas dependencias allá en Yucatán, también en sus años 20, ¿no? Cuando tuvo 20 años, un poquito más de 20 años, de inmediato le dieron un programa taurino, además de más, que asqueroso que haya sido taurino, ¿no? Pero un jovencito le dieron un programa taurino a esas épocas y siempre se le consideró como el gurú del periodismo, cuando pues simple y sencillamente es otro de estos que llegaron a donde están gracias a los contactos de sus papis o de sus mamis. Así de esa es la realidad. Hay que dejarlo muy claro. Sí,
Hoy el presidente puso un tuit que no era, un tuit falso, pero eso no le quita a Loret que sea un junior, eh, Lord Montajes y lo que usted quiera, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y sí es economista, fíjese, sí es economista Carlos Loret de Mola. Eh, yo más bien su perfil lo veo más bien cercano al de Derbez, del que platicaremos en unos momentos más. El que sí no, en el que sí no incurrió en una pifia fue en el tuit de otro pseudo sujeto, el pseudocómico José Manuel Torres Morales, alias Chumel, quien dice sarcásticamente el presidente, ¿no? Otro doctor en economía que salió con un tuit en el que también invitó a comprar dólares. ¿No? Ahí está, el de Chumel, ese sí, en ese sí. Chumel dice, dos palabras, compren dólares, ¿no? Así de, como si fuera lo más fácil. Ahí, "Ay, vamos a comprar dólares, no mames, ¿no?". Pero sí, esto lo quería aclarar desde el principio, porque le digo, la intención del presidente al hablar de ese tipo de situaciones es reprochar a los conservadores por sopilotear durante la pandemia. Dijo que mientras todos estábamos sufriendo con esa pandemia, ellos lo que querían es que no hubiera camas para los enfermos y que estaban muy pendientes de los crematorios, que el primer fallecido lo anunció Joaquín López Dóriga y afortunadamente el señor no murió, pero que todos le apostaron a que les fuera mal en esa temporada de sopilotes. Dijo, afortunadamente, por la participación todos los mexicanos salimos adelante, pero se tuvieron que levantar del suelo al sistema hospitalario que había quedado en la ruina. Y que si hoy leemos, por ejemplo, el periódico, no vamos a encontrar algún madrazo sobre la pandemia porque no le resultó. Acuérdense en tiempos de la pandemia, mientras estaba más duro esto, fotos y fotos de los crematorios, de los hospitales, de cadáveres, les encantaba eso, ¿no? Constantemente aplicaban esta, se contrataron a una dentista de Harvard. Ay, pero que me ría. Digo, estoy un poco enfermo, por eso sueno raro. Tengo una gripa ahí, medio rara. Acuérdense que los mexicanos decimos gripa, porque al hablar en plural, pues de modo que digamos, hay que decir estamos agripados, no estamos agripedos, ¿no? Ah, ¿verdad? Traigo una gripa que hay, por eso es que me río de forma extraña. Pero imagínense, se consiguieron una dentista de Harvard, ¿no? Sí, wow, de Harvard, pero una dentista a hablarnos de la pandemia y a condenar los esfuerzos del gobierno. De esa forma se pusieron. Hoy ya nadie habla de eso en los medios de comunicación tradicionales. Lo dejaron, pues ya no en el olvido. Y lo que dice el presidente es que sí podemos encontrar que como ya dejaron también en paz lo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahora están duro y dale con el Tren Maya. Y después va a ser el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Y después va a ser Dos Bocas y así sucesivamente, pero dice, hagan lo que hagan, no van a lograr algo. Por más que se saquen estas campañas de famosos, pues ya no les funciona, por más lana que le inviertan. Qué grueso, ¿eh? Qué grueso. Y le